El viernes pasado, ya lo hemos el viernes pasado ya lo habíamos comentado, hubo un apagón que afectó pues de manera importante toda la zona de la península, 3 estados, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las pérdidas económicas, pues en el momento eran muy difícil calcular. Todos los sectores se ven afectados, pero hoy en especial vamos a hablar del sector restaurantero, de los bares, de todos estos lugares que además, siendo viernes, evidentemente, bueno, pues esperaban una cantidad importante de clientes. Vamos a platicar con el ingeniero José Julio Villarreal Zapata. Él es presidente de la CANIRAC, de la delegación de la CANIRAC en la zona de Quintana Roo. La CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, para platicar sobre los daños, porque aquí no se trata si se les echó a perder un alimento, no, se trata de lo que no ingresó, del gasto que generó y seguramente del daño en equipo. Julio, mi querido Julio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mi estimado Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia, siempre a la orden. Muchas gracias. Oye, complicado, un nuevo apagón, si no me equivoco, de los más largos, por lo menos durante esta temporada. ¿Cómo les fue? Pues la verdad muy mal, la verdad es que muy mal y además nos agarró en pleno horario de la comida, en un sitting muy importante para muchos restaurantes y la realidad es que pues bueno, al final del día es un golpe duro a los bolsillos de la industria porque venimos ya de un año de por sí bastante complicado y este mes de por sí, este mes de septiembre ha sido bastante complicado. Hemos tenido unas caídas en las ventas estrepitosas y eso pues todo esto, además del apagón, pues no abona, ¿no?, a la economía de los restaurantes. Sí nos hemos visto muy afectados. Muchos de los restaurantes, algunos de ellos decidieron cerrar mejor porque pues no había una certeza de si la energía eléctrica regresaría o no, y muchos decidieron mandar a sus trabajadores a casa. Y como tú bien sabes, pues muchos de los meseros también dependen, Claro. además de su salario, pues de sus propinas, ¿no? Que es un ingreso extra que les ayuda muchísimo. Y pues bueno, al final se afecta a todo mundo, ¿no? Yo creo que ahí es un tema bastante importante, trascendente, y no podemos minorizarlo, ¿no? Porque al final creo que eh, se tiene que tomar en cuenta que este tipo de apagones también ahuyentan la inversión. Alguien que quiera invertir en el sureste mexicano, pues se la va a pensar dos veces, va a decir, oye, si no tenemos esta continuidad de energía eléctrica, pues mejor me la pienso, ¿no? Claro. Sobre todo porque es una constante y la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, como ocurrió en otras ocasiones, es muy simple. Pues no les puedo dar más energía de la que están consumiendo porque no la estoy produciendo y pues porque no tengo de dónde sacarla. Así de simples son las cosas, Julio. Sí, en el comunicado oficial de Comisión Federal de Electricidad se hablaba de un mantenimiento y de que a causa de este mantenimiento se habían caído unas líneas muy importantes, las líneas más importantes que conectan al sureste mexicano. Lo que no entendemos es, bueno, qué fue, o sea, cuál fue el problema. Se cayeron las líneas, pero ¿por qué? ¿Algún error humano, mecánico? En fin, yo creo que aquí lo importante y lo que sí tenemos que hacer es pues decirle a la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo a nivel federal, valga la redundancia, que se tiene que invertir. O sea, es una empresa que tiene que invertir en nuevas plantas de generación. Habían anunciado que se iba a invertir en una planta de generación para el sureste y bueno, al momento creo que no se ha avanzado muchísimo o mucho en este tema y yo lo veo que es de suma importancia, ¿no? Porque cada vez tenemos más cuartos hoteleros, cada vez tenemos más infraestructura, más construcciones, más de todo y no se calcula que cada uno de estos desarrollos pues obviamente va a tener un consumo eléctrico, ¿no? Y lo que no sabemos es hasta cuánto podemos consumir sin llegar a tener este tipo de apagones, ¿no? Que además de tener esta, pues, afectación directa en las ventas, ¿no? Que nosotros hicimos un cálculo
de entre 250, 280 millones de pesos Wow, durante estas horas que se perdió de venta, solo de ventas, más toda la materia prima que llegas a perder, porque pues, obviamente los refrigeradores, los aparatos que guardan los alimentos no duran tanto tiempo con el frío como debería de ser, y pues muchos de estos materias primas o ingredientes empiezan pues ahora sí que a descomponerse, ¿no? Y eso también pues es merma para el restaurante y al final nos pega por todos lados, ¿no? Muchos claro. refrigeradores también a la hora de que se reinician estos eh, servicios de energía eléctrica, pues llegan intempestivamente y luego se va y luego regresa y luego se va. Y eso, pues esas descargas que llegan hacia estos aparatos, pues también los descomponen y luego habrá que repararlos y esto pues tiene un costo para esto. Entonces, como te decía, solo en ventas nosotros calculamos entre 250 y 280 millones de pesos durante ese periodo que no tuvimos energía eléctrica. Hablamos del dinero que no ingresó, pero del dinero que va a salir de la caja, pues no sé si sea una situación similar, pero seguramente rebasarán los 350 millones de pesos. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Y además, lo que decíamos, ¿no? Venimos en un mes bastante complicado, el consumo a nivel nacional, no lo digo yo, lo dice el INEGI, ha tenido una caída también bastante pronunciada el Claro. consumo privado y eso pues no abona tampoco, ¿no? A los negocios, y no hablo nada más de la industria de restaurantes, sino a todos los negocios, no abona porque pues eso nos habla de que el poder adquisitivo de las personas se ve mermado y pues cada día se puede gastar menos, ¿no? O sea, al final del día las familias tienen que buscar el sustento y tienen que buscar sobrevivir con el dinero que les llega y obviamente este dinero cada día alcanza para menos. En materia de infraestructura, tanto para el agua como para la energía eléctrica, pues yo me atrevo a decir que han sido décadas de abandono en el sureste del país y ahora con todos estos planes de desarrollo que traen, de querer traer industria también, porque ahorita precisamente platicaba con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que seguramente conoces muy bien al ingeniero Javier Olvera, Sí, por me supuesto. decía, el problema es de que pues no va a haber espacio, pero no solo espacio, sino además hay un asunto que en Quintana Roo no se produce nada. Hoy, por lo menos en materia de energía eléctrica, Quintana Roo no está para atraer a las grandes industrias, Julio. Sí, no tenemos la capacidad instalada en cuanto al tema de energía eléctrica y agua, como bien señalas, ¿no? Aunque el agua es un poco menos problemática porque afortunadamente en el sureste, y sobre todo en Quintana Roo, pues tenemos esa bonanza, ¿no? Con estos yacimientos que hay debajo Que nuestro, cada vez ¿no? contaminamos más, Y amigo, cada ¿eh? vez se contamina más, Sí. desafortunadamente. Pero dicho lo anterior, también sí es importante resaltar que a través del gobierno estatal se ha estado gestionando muchísimo el tema de la construcción de esta planta de Sí. generación y pues bueno, creo que la gobernadora Mara Lezama ha hecho un gran trabajo con la gestión con el gobierno federal en la administración pasada y en esta, y seguramente lo lograremos y estaremos buscando la forma de que además esta planta de generación pues no se haga con diésel, ¿no? Porque al final del día no nos vamos a dar un El balazo en mismo el pie, problema, ¿no? correcto, Nos vamos a correcto. dar un balazo en el pie porque al final tenemos que buscar la manera de que sea una planta de generación de energía limpia, porque pues hacia allá va todo el mundo y nosotros nos estamos quedando en la fila, al final de la fila, ¿no? El año pasado hubo un evento internacional de generación de energías limpias aquí en la zona de Cancún. Escuchaba un experto europeo que decía, no entiendo cómo México en estas regiones donde el sol está toda la temporada, pues no le han entrado verdaderamente al tema de las energías limpias, los vientos, todo esto que también te genera energía. El sureste, pues tiene esas dos condicionantes, Julio. Tenemos sol, tenemos Tenemos viento y Tenemos no tres, tenemos tres porque también el agua, el claro. oleaje es impresionante. Entonces hay lugares en donde a través de las olas hay unas turbinas que se crearon en Holanda que te generan
cantidades gigantescas de energía a través de la fuerza de las olas. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar todas estas nuevas tecnologías para poder pues tener esta nueva planta de generación que solo suministra al sureste y hasta en determinado momento pues podremos exportar luz hacia Belice, ¿no? Energía eléctrica Claro, a Belice o a algún otros, a Guatemala, no lo sé. Digo, al final del día yo creo que se tiene que ver como un negocio, se tiene que ver como algo que además de generar para el Estado, pues también genere sus ingresos y sea autosostenible, ¿no? claro. Pues ahí está parte de lo que ocurrió y pues para eso, pues sí, hay muchas cosas. Una de ellas tendría que ver con permitir que la iniciativa privada invierta en cuestiones de energía, pero bueno, la filosofía de la cuarta transformación es todo lo contrario. Ingeniero José Julio Villarreal Zapata, como siempre, amigo, muchas gracias. Mi querido Miguel, siempre un gusto saludarte a ti y a tu audiencia y pues bueno, cada que nos inviten, por aquí estaremos.